Buenas tardes alumnos, espero que se encuentren muy bien. La clase de hoy va a versar sobre la actitud científica y en particular sobre el carácter matemático de la ciencia. Ahora bien, ¿qué es la actitud científica? Se suele resumir la actitud científica moderna mediante tres características principales. En primer lugar, su carácter matemático, que sería lo que veríamos el día de hoy. Luego, su carácter experimental, que veremos la semana siguiente. Y por último, la utilización de instrumentos. Como adelanté previamente, hoy abordaremos el carácter matemático de la ciencia. En primer lugar, debemos recordar que Galileo va a distinguir dos tipos de propiedades de las cosas. Por un lado, las subjetivas y por otro lado, las objetivas. Las propiedades subjetivas van a ser aquellas cualidades que se le atribuyen a un objeto en la medida que se va a ir relacionando con nuestros sentidos, es decir, a través de la experiencia. Por ejemplo, el frío o el calor. Estas características son cualitativas y variables. El conocimiento que van a ir aportando estas propiedades no es compartido con todos y por ello es variable, razón por la cual no puede ser considerada un conocimiento científico. En cambio, las propiedades objetivas son aquellas que pertenecen a las cosas por sí mismas y les son propias, es decir, que no dependen de la apreciación personal de cada uno. Por lo tanto, van a ser propiedades racionales, puramente cuantitativas y cuantificables. Estas propiedades se van a expresar en símbolos matemáticos, es decir, en el número, la figura, el movimiento, etc. La ciencia consiste en descubrir estas propiedades, las objetivas, y explicarlas. Podemos graficar lo antes expuesto con dos ejemplos. En el caso de la propiedad subjetiva vemos una persona que ha calificado una película con una sola estrella y puede darse el caso de que frente a la misma película otra persona lo haya calificado con 5 estrellas. Esto quiere decir que la propiedad subjetiva siempre va a depender de la persona. En cambio, las propiedades objetivas hacen referencia a aquellas características que le son propias a las cosas. Por ejemplo, tenemos una persona que está experimentando y que puede determinar cuál es el punto exacto de la ebullición del agua, por ejemplo, y otra persona que realice el mismo experimento va a obtener exactamente los mismos resultados porque es sabido que el agua siempre empieza a hervir a la misma temperatura. Galileo sostenía que la naturaleza es un gran libro escrito en caracteres matemáticos. De este modo, la naturaleza se cuantifica, se matematiza y se racionaliza. Un ejemplo de la matematización de la naturaleza sería el reloj mecánico, el cual va a ser el símbolo de la homogeneización y la cuantificación del tiempo. Se va a dejar de diferenciar el transcurso del día de acuerdo con los momentos de oración, descanso, trabajo y comida, gracias a la invención del reloj. Con el reloj, justamente el tiempo se va a empezar a medir en horas, esto es, en cantidades de tiempo que son siempre iguales, es decir, todas las horas tienen 60 minutos y cada minuto está compuesto por 60 segundos. Esto va a implicar una racionalización del tiempo, porque se empieza a ser matemático y objetivo y va a facilitar la distribución del tiempo al servicio de la producción industrial. En este sentido van a empezar a aparecer diferentes concepciones del tiempo y del espacio. Por un lado tenemos la concepción cualitativa, que es aquella que establece diferenciaciones, ya sea por las experiencias individuales o grupales, por ejemplo la siembra, la cosecha, el tiempo de los antepasados, etc., por liturgias o mitos, puede ser el tiempo de Pascuas o algunas festividades religiosas, por el espacio, denominaciones como bosque prohibido, por ejemplo, por el ritmo de la naturaleza, puede ser la época de lluvias, de sequías, etc. Y la concepción cualitativa lo que va a ir haciendo es marcar periodos y espacios desiguales y no siempre exactos y precisos. Por otro lado, la concepción cuantitativa nos plantea que no deben haber diferencias entre las partes del tiempo, del espacio y de la materia, sino que deben ser homogéneas, es decir, iguales, comparables y delimitadas con muchísima precisión. Va a reducir a unidades iguales
de tiempo, espacio y materia. Por ejemplo, minutos, horas, años, centímetros, kilómetros, años luz, litros, kilos, como aquellas unidades de medida que nos van a permitir comparar y cuantificar el tiempo, el espacio y la materia. Esta va a ser la concepción científica predominante en la modernidad. Para graficar lo antes mencionado, se nos presentan estas dos imágenes totalmente opuestas. Del lado de la concepción cualitativa tenemos una persona que aparentemente está descansando y a su alrededor hay relojes que están derretidos o desarmados. Esto puede hacer referencia a que el tiempo no siempre es igual para todos. A veces esperamos 5 minutos y parece que fue una eternidad, o a veces estamos horas entretenidos en hacer algo y parece que fue muy poco tiempo. Por otro lado, en la concepción cuantitativa, tenemos una persona que sostiene una maqueta del sistema solar. Como vimos en otras clases, los tiempos de rotación de cada planeta son siempre iguales. El peso, la masa, la distancia que hay entre cada uno siempre va a ser igual e exacto. No varía desde el punto de vista de perspectiva de nadie, siempre va a ser igual. Para finalizar con la clase de hoy, les voy a pedir las siguientes actividades. Por un lado, en la primera, deben dar 2 ejemplos de propiedades subjetivas y 2 ejemplos de propiedades objetivas de los objetos. Recordando que las subjetivas son aquellas que dependen del observador y las objetivas son aquellas que son propias a los objetos y que no dependen de quién esté observando. En el punto 2, les pido que investiguen qué fue Galileo y cuáles son sus aportes más relevantes al campo científico. Pueden investigar en internet o en libros. Y en el punto 3, que en un ejemplo de la vida cotidiana puedan utilizar y aplicar la concepción cualitativa y la cuantitativa del tiempo. Un ejemplo de la actividad 3 sería que en esta época de pandemia he bajado de peso haciendo actividad física en mi casa 1 hora por día. La concepción cualitativa sería época de pandemia y la concepción cuantitativa sería 1 hora por día. Para finalizar, quisiera recordarles algo muy importante. En primer lugar, lean el material impreso con el que cuentan, además de ver el video. Es el cuadernillo que se les entregó en clase. En segundo lugar, si no pueden acceder al aula virtual, igual tienen que realizar las actividades. No las dejen para más adelante porque se van a ir acumulando. Y por último, cualquier consulta se la pueden realizar a la Prece Carla y ella se va a poner en contacto conmigo. Espero que muy pronto nos encontremos en el aula. Un abrazo inmenso y muchas gracias.